dinámica es que podría ayudarnos en cierta manera a reflexionar sobre el tema de la cultura vocacional, ¿no? No sé, algunas ideas que podríamos sacar, por ejemplo, de esta dinámica relacionada a la cultura vocacional, ¿no? Dijimos que estábamos en la nada, había que pasar una barrera, que era la zona de confort, para llegar al cuadrado que representaba un poquito la vocación, la felicidad, ¿no? Aunque el cuadrado no nos guste porque es un poco cuadrado, pero representa el lugar, ¿no? ¿Qué podíamos sacar? Algunas ideas, diría 5 para no demorar mucho. La ayuda en futuro. La necesidad de apoyarse en otro también. Y encontrar un espacio ahí. Que todos cabemos en la felicidad. ¿Qué dinámica encontramos dentro de cómo entramos en el cuadrado? Apretado, quedamos apretados ahí, pero saltando. Ajá. Y ayudado. Que veían por dónde pasar, ¿no? Hay algunos que se dejaron ayudar, algunos que entraron solos, otros que ayudaron. Cada uno tenía como su tarea o su manera de entrar dentro de la vocación también, ¿no? Los que están adentro hacen espacio para que entran otros. Y a nivel interior, el deseo de llegar ahí. ¿Verdad? Yo pienso que antes de empezar con la necesidad en apoyarse en el otro, fue el buscar estrategias, porque José Luis fue uno de los primeros que se me dijo, ya tengo una idea. Y ahí como que algunos nos apoyamos en la idea que tenía José Luis, y José Luis fue el primero en tirarse, ¿no? Y ahí al tirarse vino Marcos, y ahí empezó el apoyo en el otro. Pero para mí fue más bien, el principio fue buscar esa estrategia. Y fue alguno que tuvo esa luz, y de ahí vino el resto. Bien, creo que tenemos algunas cosas bien concretitas, ¿no? La necesidad de apoyarse en el otro, encontrar nuestro espacio, todos cabemos en la felicidad, los que están adentro hacen espacio para que otros entren, el deseo de llegar a la felicidad, buscar estrategias para acompañar. Bien, esto también es para poder entrar todos, ¿no? Dentro de esta temática, ¿no? Que no quiere ser una clase, porque yo no soy experto ni de acompañamiento vocacional y tampoco de esta temática, porque estoy aprendiendo. Lo que encontré fue un poquito algunas temáticas que me parecieron interesantes, sobre todo de Cencini y Carlos Silva, que es, digamos, por Uruguay es un poco punto de referencia por el tema de la vocación. Y me parecía interesante empezar con un texto del Papa Juan Pablo II, que en 93, si no me equivoco, 92, escribió esto en un mensaje para la jornada de las vocaciones. Deseo ante todo llamar la atención hacia la urgencia de promover las que podemos llamar actitudes vocacionales de fondo, que originan una auténtica cultura vocacional. Esas actitudes son la formación de la conciencia, de quien ayer también nos habló Ana María,
la sensibilidad ante los valores espirituales y morales, la promoción y defensa de los ideales de la fraternidad humana, del carácter sagrado de la vida humana y de la solidaridad social y del orden civil. Saltando un poquito, hoy está muy extendida una cultura que induce a los jóvenes a contentarse con proyectos modestos, ¿no? Está esta tendencia de buscar un poco lo chiquito, lo que me sirve ahora, ¿no? El instante, la felicidad que está en el momento, no un proyecto de vida, ¿no? Pero existe dentro del corazón de cada uno la inquietud, una insatisfacción ante estas conquistas efímeras. Y esta inquietud es la señal de la necesidad inalienable de la cultura del espíritu. La pastoral de la vocación es hoy ha de alcanzar tal dimensión histórico-cultural que no solo pone de manifiesto la crisis, sino también el resurgir de las vocaciones. Es necesario, por tanto, promover una cultura vocacional que sepa reconocer y acoger aquella aspiración profunda del hombre. Sabemos que dentro de nosotros hay esta inquietud, esta necesidad de buscar algo que va más allá del momento, de la felicidad del momento, que nos puede dar algo efímero, ¿no? La vida es don totalmente gratuito, sigue diciendo Juan Pablo II, y no existe otro modo de vivir digno del hombre, fuera de la perspectiva del don de sí mismo. La vocación nace del amor y lleva al amor, porque el hombre no puede vivir sin amor. Y el lugar para encontrar nuestra vocación, nuestra felicidad, es la comunidad, ¿no? Y yo entro dentro de esta comunidad a través del don del bautismo, el sacramento del bautismo, ¿no? Y este don del bautismo sabemos, gracias también a la expresión que nos ayudó a implementar Aparecida, que nos hace discípulos misioneros, ¿no? A veces pensábamos que ser misionero era como una opción del cristiano, pero sabemos que está dentro de la vocación. La música de en la comunidad yo descubro mi misión dentro de las muchas que están presentes en el cuerpo. Entonces toda la comunidad es vocacional. No se entiende por eso un verdadero discípulo que no viva en comunión con Cristo y con la comunidad. Muchas veces hemos escuchado que el hombre hace experiencia de Dios, ¿no? Esta es la versión original, ¿no? De esta aventura, de este proceso. En realidad, la revelación nos dice que es Dios quien hace experiencia del hombre. Es del otro lado. Es siempre Dios que toma la iniciativa. Por eso, la comunidad, la comunión, la experiencia de Dios que vivo dentro de la comunión y la experiencia que Dios hace del hombre nos ayuda a ser misioneros, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort para descubrir cuál es mi lugar, ¿no? Esto crea dentro de la comunidad como una mentalidad, podemos decir, una teología vocacional, que consiste en principios que dan sentido a la realización de la persona. Principios que dan sentido a la realización de la persona en relación con Dios. También podemos desarrollar una sensibilidad, una espiritualidad vocacional, que son aquellas motivaciones que dan significado e impulso a la realización de la persona en relación con Dios, con los hermanos y con la creación. También
crecemos en una opciones y compromisos, en una pedagogía vocacional. El proceso educativo de la coherencia entre los dos primeros elementos, las opciones y los compromisos, son traducidos en gestos consecuentes de vida diaria. Y a veces notamos que hay como una doble vida, ¿no?, entre las opciones y los compromisos. A veces las opciones quedan solamente en nuestra cabeza, ¿no?, y no se traducen muchas veces en gestos concretos, ¿no? Y creo que también el ver un testimonio de alguien que une estos dos elementos, las opciones y los compromisos, esto ayuda seguramente a una cultura vocacional. Dice el documento del segundo congreso de las vocaciones: la pastoral vocacional es acción constante y coordinada en la comunidad eclesial, a fin de que cada uno de sus miembros reconozca la llamada que Dios le hace y a la que ha de responder con generosidad. Busca que cada persona pueda descubrir el camino para la realización de un proyecto de vida según lo que Dios quiere y lo necesita en el mundo de hoy. Al responder, cada uno reconocerá el servicio o ministerio que va a prestar en la comunidad. Y tenemos las diferentes vocaciones: la vida sacerdotal, la vida consagrada, la vida matrimonial, la vida laical. La vocación fundamental, pero a la que estamos llamados, es la de realizar la imagen del Hijo, ¿no? Tenemos esta pintura que es muy interesante, ¿no?, del Padre misericordioso que ayuda al Hijo a volver a su casa, a reconocerse como hijo, ¿no? Últimamente, escuchando una meditación del Papa que hizo el año pasado a los sacerdotes, dice: este hijo que vuelve a su casa y que todo se supone que estaba sucio, porque volviendo de la situación de donde estaba, seguramente no estaría bien vestido y no estaría tan limpio, ¿no? Pero es revestido por hábitos nuevos. Entonces decía, la vergüenza pero revestida de regalidad, ¿no? Este pecado redimido, este pecado que no es solamente sanado, sino que es coronado. Somos pecadores pero reconciliados con Dios, como nos ayuda a reconocernos también San Eugenio, ¿no? El llamado a la santidad. Este es el llamado a la santidad. Ser imagen del Hijo es ser felices y aprender a amar y ser amados, ¿no? Hay como una polaridad en esta dinámica, una polaridad que es la de Dios, que nos llama a la vida, nos crea, y a través de esta creación nos ayuda a participar, pero de su obra, que es la redención. Entonces, creación y redención, o sea, involucrar a otro, a entrar dentro de este gran proyecto de Dios, son como dos polaridades de la vocación, ¿no? El encuentro de Dios con el hombre y el del hombre con su prójimo. Cada persona redimida es colaboradora de la redención y del Redentor. Por eso todas las vocaciones están al servicio de la salvación. Y este llamado, la llamada a la vocación, es una acción de Dios, es siempre iniciativa de Dios, que es la primera palabra que Él pronuncia sobre nuestra vida. Tú eres mi Hijo muy amado. Me acuerdo de la meditación que hizo el general, hablando de su experiencia de vida. Decía siempre que él sufría mucho del juicio que los demás tenían sobre él, ¿no? Necesitaba que los demás tuvieran una buena consideración de él, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que dependía demasiado
de esto, de que su vida dependía demasiado del juicio de los demás, ¿no? Entonces decía, a mí lo que me tiene que importar en realidad es el juicio que Dios tiene sobre mí, es la palabra que Dios dice sobre mi vida, ¿no? Hay un libro muy interesante de Noble, ¿no? Tú eres mi hijo muy amado, ¿no? Le toma esta palabra de que Dios dice sobre Jesús en el momento del bautismo, ¿no? Tú eres mi hijo muy amado, ¿no? Viviendo esta palabra, creo que nuestra vida tendría como un respiro mucho más profundo, ¿no? Mucho más libre, mucho más abierto. Y entonces este llamado necesita de una respuesta, ¿no? Que es como un acto de obediencia, ¿no? A veces pensamos que lo que está a nuestro alrededor nos influye demasiado sobre nuestra vida, ¿no? Y nos condiciona, ¿no? En realidad, acá hay un poco de ideas, ¿no? De las que pueden influenciar nuestra vida, que son cosas que en realidad recibimos, ¿no? Un cuerpo, la sexualidad, los padres, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, las dificultades, el temperamento, los problemas, las personas, ¿no? Estas son cosas que son parte de nuestra vida, ¿no? Y tenemos dos opciones, creo: dejarnos influenciar por ella o trabajar a través de ella sobre nuestra vida. Me parece que era Sartre que decía que nosotros somos el fruto de lo que los demás hicieron de nosotros, ¿no? Yo puedo decidir si estas cosas que están en mi vida me tiran abajo o si yo construyo a partir de estas cosas que están dentro de mi vida, ¿no? Si yo construyo mi vocación a partir de lo que yo recibí. En la propia historia personal estamos llamados a descubrir esta vocación, no en una teoría, ¿no? ¿Quién me puede llamar a la vida si no es este Dios que es el Dios de la vida, ¿no? Entonces nuestra vida es una respuesta libre, amorosa y obediente al llamado primero de Dios, llamados a la santidad, a desarrollar nuestra propia vocación en la iglesia y para la iglesia. En la vocación hay como un contacto entre Dios y el hombre, ¿no? Acá hay una caricatura de la primera pintura, ¿no? Era Homero, que representa un poco aquella zona de confort, ¿no? Que pero se deja tocar por Dios. No es un Dios que no le importa nada de nosotros, es un Dios que eligió dialogar, que me llama a la vida, me llama a la existencia. Yo me siento amado, me siento querido en el momento en que escucho mi nombre. Seguramente todos hicimos esta experiencia de que cuando una persona se recordó de nuestro nombre, nos sentimos como amados, ¿no? Como importantes, ¿no? Es esto lo que Dios hace en nuestra vida. Es un encuentro con Dios, un encuentro entre dos libertades, la libertad perfecta de Dios y la libertad imperfecta del hombre. Dios se preocupa en el llamado. Cuando nos llama, Dios se preocupa de nosotros. Somos importantes para Dios. Esta aventura creo que representa mucho esta importancia que tenemos para Dios. Jesús elige a Mateo. Dice, tú, entre todos los que estaban ahí, elige a él. Miren a Mateo, como dice, ¿a mí estás eligiendo? Sí, yo elijo a vos. Así como sos, pecador, publicano, toda situación, entonces, es una situación vocacional, un momento vocacional. Y esta relación es percibir como que Dios está conduciendo mi vida, ¿no?
vivir relaciones sanas nos ayuda también a descubrir que Dios me está conduciendo a través de personas que hicieron el mismo camino que yo. Este llamado también es algo totalizador, algo que involucra toda mi vida. Y es lo que define y da sentido a la vida entera. Esta vida es una vida de vocación. La imagen vocacional de Dios es esta de un Dios que llama. Y llama porque me ama. Me llama a mí, a cada uno de ustedes, de nosotros, porque nos ama. Y muchas veces hicimos experiencia de que la vocación es como algo un poco misterioso, ¿verdad? O a veces también, pero lo podemos percibir como un enigma. Hay una diferencia entre estas dos palabras, ¿no? El misterio es algo que se va descubriendo de a poco, que se va desarrollando, que se va percibiendo de a poco. No se descubre una vez para siempre la vocación. Dios es el autor de la vocación y es el misterio. Dios es un misterio que es siempre nuevo, siempre me hace descubrir algo nuevo de Él y de mí. Por eso la vocación es siempre mucho más grande de lo que puedo pensar. En Dios hay demasiada luz, una luz que nos cegaría si pretenderíamos mirarla con nuestros pobres ojos de carne. Pero el acontecimiento de la vocación nos habla siempre. Dios es el misterio, bueno, amigo, cordial y tierno. El enigma, en cambio, es lo que no se puede comprender, porque está lleno de tinieblas, es enemigo, hostil, absurdo, incapaz de ofrecer un sentido para dar a nuestra vida. No desea revelarse, ser severo sentir, no entra en contacto con nosotros. El misterio nos remite a lo divino, mientras el enigma a algo diabólico, ¿no? En el sentido más profundo, en el sentido de que no nos ayuda a unir nuestra vida, ¿no? No podemos dar por supuesto, presumir que nuestra relación con Dios es siempre vivida como relación con el Dios misterio. Por eso es importante comprender y vivir bien la identidad del llamado, porque el auténtico llamado, aquel que descubre continuamente el pequeño misterio de su llamada, es aquel que permanece siempre en actitud contemplativa. Es dejarse llevar, como decía Newman, de esa luz amable que guía nuestra vida. Quien vive con Dios una relación enigmática no podrá ni siquiera descubrir la propia vocación, ni sentirse motivado a hacerlo. Es siempre una revelación de Dios, porque en todo llamado expresa un aspecto particular de su propia identidad. Es como si Dios en cada persona realizara un aspecto de él, ¿no? Es como los carismas, ¿no? Los carismas son esto, ¿no? Los carismas representan una vocación especial, un don del Espíritu, que no solo están presentes en los diferentes carismas congregacionales, sino también en el carisma personal de cada uno. El Padre, en efecto, nos llama a ser como Él, cada uno según la gracia recibida o según el proyecto que manifiesta. Nadie puede dar al hombre todo lo que Dios solo le puede dar. Y esta llamada que viene de Dios es única, intransferible, singular, irrepetible. La vocación que yo tengo, solo yo la puedo realizar, solo yo. Y si yo no realizo la vocación a la que estoy llamado, es como si estuviera faltando una pieza en el paso de nuestra vida, de la vida del mundo, ¿no? Y algunos textos que, bueno, lo podemos meditar. Ahora le voy a mandar por WhatsApp
los textos, son 3 textos de San Eugenio, para profundizar un poquito sobre el tema de la vocación oblata, cómo Eugenio piensa nuestra vocación oblata, que es una de las primeras cartas que le escribe a Tampier, la conocemos. Y sería interesante hacer lo que él sugiere, leer esta carta frente al crucifijo, ¿no? Después es un escrito que Eugenio escribió a la congregación de la juventud, de cómo también la sociedad de la época estaba influenciando a los jóvenes. Y una carta que escribió a los misioneros de Ceilán, ¿no? De cómo él sentía que tenía que ser el oblata. Y algunas sugerencias, ¿no? Alguna pista para una cultura vocacional. Y es tomar conciencia de dónde estamos. En la situación, en el contexto cultural donde estamos, ahí estamos llamados a desarrollar esta cultura vocacional. No podemos pensar de tener una situación ideal para poder construir una cultura vocacional. Vivimos en medio de una situación que ya no favorece quizá tanto, por lo menos aparentemente, esta cultura, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, un poco lo que nos ayudó a hacer ayer Ana María, vaciarnos de estos esquemas y llenarnos de iniciativa nueva. Una segunda sugerencia es que las vocaciones son regalos de Dios, pero que también hay que fomentarlas y recibirlas. La vocación es don de la caridad de Dios. Necesitamos fomentar, ¿no? Pequeñas o grandes, jóvenes, adultos, con virtudes y defectos. No solo el lenguaje de los jóvenes, sino la vida de los jóvenes. Se habla mucho del lenguaje juvenil, pero basta solamente hablar el lenguaje de los jóvenes. No necesitaremos también vivir en los lugares, entender más la mentalidad de los jóvenes, vivir con ellos, con los que ya están adentro y sobre todo con los que están afuera, que piensan, que hacen, que música escuchan, por qué redes navegan, cuáles son sus puntos débiles y sus talentos. El ejemplo, la radicalidad de una vida evangélica. El ejemplo. Lo voy diciendo como título para no extenderme mucho porque ya me parece que no va a ser. Son las comunidades las que fomentan las vocaciones. Donde hay comunidades vivas, ahí hay vocaciones. Necesitamos que estas vocaciones estén acompañadas. El estilo puede ser el icono de Emaús. Y una cosa que muchas veces vemos que en el discernimiento, muchas veces, en la falta de discernimiento es lo que muchas veces causa mucha salida. Yo me acuerdo de un compañero que me dijo un día, estoy pensando salir, me dice, y yo le dije, pero ¿lo hablaste con tu director espiritual esto? Me dice, no. Me pareció como una cosa básica, ¿no? Que pero de hecho no había realizado, ¿no? Porque claro, cuando entramos dentro de la idea, ¿no? Es difícil dejarnos acompañar, dejar que el otro me ayude a mirar otro aspecto, ¿no? O ayudarme a cambiar idea. Las vocaciones misioneras no pueden suplir las nativas. En Uruguay nos quejamos mucho de la provincia mediterránea,
que todavía sería la provincia, no manda más a otros, ¿no? Pero creo que necesitamos trabajar seguramente más sobre la vocación latina. Y más que los números, como me recuerda Chinchín, lo que cuenta es la calidad. Y por último, la oración. The last but not the least es la vocación. Por eso la oración. Por eso terminamos con la oración por la vocación oblata. Señor, mira con amor a nuestra familia religiosa, hasta que se acrecente y atrayendo con su fervor nuevas vocaciones. Sus miembros alcancen la perfección del amor y trabajen eficazmente por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María Inmaculada, Ruega por nosotros. San Eugenio, Ruega por nosotros. beatos y mártires oblatos. Rueguen por nosotros. Gracias. Un aplauso. Le pedimos así al señor Pepe Calderón. Algunas preguntas, sugerencias. Yo no digo al Pepe, ¿verdad? Pero aquí entre nosotros a lo mejor. A mí personalmente se hace muy interesante el tema, ¿verdad?, de cultura vocacional, porque creo que en las parroquias, nuestras parroquias oblatas, como que poco vivimos de esto. Y la gente misma y nosotros no fomentamos la cultura vocacional. Queremos tener vocaciones, pero no hacemos mucho por las vocaciones. Entonces, no sé, me gustaría si platiquemos o preguntemos o hablemos un poco sobre cómo despertar en las parroquias la cultura vocacional, cómo hacer que... El ejemplo concreto, yo trabajé 8 años en una parroquia oblata, de donde tenemos, la parroquia ya tiene como 55 años casi, donde están los oblatos, y de esta parroquia salió hasta este momento solo un oblato. Tenemos de esta parroquia solo un oblato. Entonces, no sé cómo despertar la cultura vocacional. A mí me gustó que partió del bautismo, desde ahí, porque inclusive podemos ir un poco más allá, porque hay de repente alguien que no está bautizado, pero fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? No es que está ahí porque no tiene bautismo, no sé qué, ¿verdad? Pero como cristiano desde el bautismo muchas veces no hay esa conciencia de que ya están llamados o ya son hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, y vivir esa dignidad y esa grandeza y después ir creciendo en eso. Entonces tendría que cambiar muchas veces nuestra propia catequesis, partir más de la vida y para la vida, ¿verdad? Y entonces también desde el bautismo como cristianos ya son también discípulos y misioneros. Nosotros por carisma tenemos esto y ayudar a todos a descubrir esa vocación que tienen todos, ¿verdad? No es solamente nuestro, no es que nosotros solamente somos misioneros, pero últimamente a mí personalmente con el título de misionero a veces me entristece un poco cuando voy al Chaco o en otra parte y dicen no hay más misioneros. Es decir, la gente tiene una idea de misionero, el que sale, el que visita, el que llega a su casa. Y poco a poco de repente tenemos los medios, antes no había vehículos 4x4 ni nada, y nuestros hermanos llegaban
sea a pie, a caballo, como sea, ¿verdad? Y lo que decía aquí nuestro hermano de no ir a visitar a uno, entonces parece justamente ese confort ahí, de repente a mí, a cada uno, a veces es una cosa que da gusto de repente estar ahí, ¿verdad? Entonces a mí me parece muy bueno el punto de partida desde el propio bautismo, ¿verdad? Y después ayudar a cada uno y también el tema de la comunidad, la iglesia, y en esa comunidad es que se nace y se crece y se desarrolla y se vive la vocación, ¿verdad? Diversificada y como el cuerpo que pone también Pablo, el cuerpo humano, ¿verdad? Y descubrir y ser agradecido y el trabajar juntos, ¿verdad? Los distintos carismas y dones y talentos y estado de vida, ¿verdad? Eu também comparto desta ideia. Eu creio que o momento da sociedade é outro. O momento que a congregação está sendo chamada é outro. Então, nós necessitamos pensar na animação vocacional a curto prazo, agora, já, a médio prazo e a largo prazo. Eu creio que a largo prazo é a cultura vocacional. Nós estamos tentando construir essa cultura vocacional. Porque se nós damos uma mirada em Latinoamérica, na presença de los oblatos, nós tivemos momentos vocacionais. Apareceu um oblato que ligou essa animação vocacional e isso animação. Não como um trabalho de todo na província, quase sempre dependendo de los dones personais de uma pessoa. Nós tivemos momentos vocacionais. E eu creio que o momento, a hora, nos invita a construir uma cultura. Mas temos que construir com o que temos. A curto prazo, necessitamos de los animadores vocacionais, nós outros, para ser o trabalho de frente. Mas necessitamos, a médio prazo, vocacionalizar as nossas paróquias, as nossas missões. E aí eu vejo duas coisas para isso. A primeira, trabalhar animação vocacional e juventude como um tema transversal na formação inicial. Isso que estamos fazendo aqui necessita ser estudado com os formandos, necessita ser estudado com a família oblata, com os laicos, na paróquia, em tudo. Eles necessitamos falar disso. Falar disso. Eu creio que a médio prazo é isso. Para que assim, desde a formação inicial, eles já venham preparados. É outro. O profeta não é escutado em sua casa. Quando nós outros falamos, é mais um tema que está sendo falado. Mas às vezes, quando nós outros invitamos outros para nossas reuniões de distrito, assembleia provincial, um ratito, que venha uma outra pessoa de fora falar disso, parece que chega mais fácil, porque nos confronta com nossa realidade. Ele nos confronta. Em nossa província mesmo, quando nós estamos falando de animação vocacional, não suporto mais animação vocacional. Pero quando vem outro de fora, que habla as mesmas coisas, que coisa incrível, tínhamos que pensar isso, não havia pensado, pero estamos escrevendo, trabalhando. Pero é normal, é o confronto de fora que nos saca da zona de conforto. Eu creio que esse é o caminho para que podamos, e o outro caminho é a comunidade. Uma comunidade que vive o carisma. Ele pode generar falar de comunidade selva. Em nossa província, nosso provincial, será comunidade para deliberar oblatos para a animação vocacional. Nós seremos comunidade, missões para deliberar pela animação vocacional. Senão, nós vimos. O problema oblato, eu vejo que não é de missão. Nós só temos muitas missões, hasta demasiado. Nosso problema é como animar outros para que venham. Porque apesar de todos nossas debilidades, nós só temos missão.
quem tem um Chaco, quem tem todas as missões em nossas unidades, não temos. Nosso desafio é como convocar outros para que assumam essa missão. E aí a comunidade como testigo. A comunidade como testigo. Nós só tínhamos uma casa de formação, uma paróquia oblata, e os formandos diziam assim, esses oblatos não é da congregação que é conhecido. Esta comunidade, essa missão de onde nós estamos, não é os oblatos que eu conheci em tal lugar, não é assim. O que passa. E para quem está ligando, viver esse processo de ruptura, de la ideia e do testigo, eu creio que é duro. Então é importante garantir comunidade dentro do espírito missioneiro para que se pueda ser formado, e aí está, eu creio que o caminho, e eles realizam muito bem, é assim que necessitamos pensar, rezar e trabalhar. A mí dos puntos, ¿no?, de lo que habló. Primero, tomar conciencia de dónde estamos, y en eso creo que entra muy claro la situación también de precariedad, que muchas veces cuesta que se tome conciencia porque todavía hay autosuficiencia en el mundo oblato, sobre todo mayor, de creer que todo lo que se tiene se puede sostener aunque una persona se esté desangrando y muriendo en el lugar. Entonces creo que si no se trabaja también la conciencia a nivel de todas las comunidades oblatas, después se torna difícil, porque ¿quién te permite entrar a hacer animación vocacional en su parroquia, ¿no?, o en su comunidad? Porque no lo ven necesario, porque no es el momento, y hay visiones muy negativas también, como que tiene que morir esto en algún momento. Entonces yo pienso que también esas visiones son las necesarias cambiar, como nos hablaba la que nos facilitó el tema ayer, ¿no? Después, a mí me parece que el aumento de la pobreza en el mundo es motivo para decir que nuestro carisma hoy en día tiene tanta o más validez que en los inicios, ¿no? Porque si estamos hechos para los pobres, ¿por qué no pensar que los pobres aumentan y que también en nosotros hay un compromiso para seguir evangelizando y trabajando junto con ellos? Y ahí está también el hecho de llegar a tantos jóvenes, que el Papa dijo en estos días en Colombia, que es un cuento chino que no hay vocaciones, y que nos preguntemos por qué los movimientos de caridad inmediata, sino los que planifican tanto, están llenos de jóvenes. Y tenemos ejemplos, creo que en todos nuestros países. Un techo para mi país reúne 3.000 jóvenes en un trabajo. Caritas en Argentina reúnen cientos de jóvenes para trabajo concreto, porque hay una sensibilidad hacia los más pobres todavía. En Córdoba, en plena capital, cientos de universitarios todas las noches salen a hacer caridad, pero falta gente que los acompañe, ¿no? Porque también nos cuesta, me parece, pensar que si no están en nuestros grupos, si no están en nuestras parroquias, no pueden ser vocacionables y a veces no pueden ser cristianos, ¿no? Y eso lo uno con el segundo punto, que es vivir y entender la juventud. A veces nos encerramos solamente en los grupos juveniles y en construir comunidades juveniles parroquiales, pero hoy en día la gran masa de jóvenes no está en la parroquia, no sé en sus países, está en la vereda, está en la calle, está en otros lugares, ¿no? Y me parece que son espacios de evangelización, frontera o periferia, como se la quiera llamar, donde también se nos invita a estar presentes y desde donde están saliendo vocaciones, ¿no? A mí me cuesta entender que haya crisis de vocación. Creo que hay crisis de propuestas vocacionales concretas. Y en esto sí concuerdo mucho de ofrecer espacios saludables y sanos, porque no a cualquier comunidad se puede mandar a un joven a hacer una experiencia, ¿no? O sale más escandalizado o más paganizado. Entonces creo que también es el cuidado por la persona que viene, en esto que nos mueva la caridad hacia el otro, no solamente querer tener ni invitarlos a que vivan una experiencia así nomás, sino que se lleven una buena experiencia, porque esa buena experiencia de ese joven puede contagiar a otro e invitar a que otro también venga, ¿no?, a formar parte de nuestra familia. Yo no sé si vengo de otro ambiente, pero cuando te escucho hablar de cultura vocacional,
logra entender, me pregunto por qué hablas de cultura, ¿no? Y ahorita con lo que explicas, no sé, a lo mejor yo necesito como imágenes un poco más plásticas. Escuchándote me parece que estás invitándonos a pasar como de estas etapas de desarrollo de la humanidad, pasar de la etapa de la recolección y la cacería. Me parece que antes las vocaciones eran más a esta imagen de la cacería, ¿verdad? A ver cuál caso, qué cosa pesco, o a ver, por ahí, y ya me traje a estos muchachos que por ahí me los encontré, a cultivar, que es algo más agrario. Me parece que también se puede cultivar la crianza de gallinas o conejos. Me parece que tiene que ver con un plan, que tiene que ver con etapas. Entonces implica planificación que ya prevé etapas distintas. Es un sembrar, un hacer germinar esas semillitas. Sabes que tienes que proveerle nutrientes a esa semilla, hacerle crecer. Implica tiempos largos de espera para dejar madurar. Pero es una espera activa, porque yo veo a los campesinos indígenas, que es a los que más conozco. Es una espera activa, porque va a su campo y anda cortando hierba mala ahí que no le ayuda, hierbitas que crecen al lado de ahí del maicito que están jalando nutrientes, entonces eso no le ayuda. Entonces está quitando eso, elimina plagas, hace la poda, es quitar el estorbo, ¿verdad? Aplicar lo que necesita esa plantita para después recoger esos frutos. Pero me parece que todavía hay otro trabajo más. No solamente lo almacena, sino luego lo procesa de manera de perseverar, de guardar algo para semilla, y hay otro que lo va transformando en alimento para la familia, para el pueblo, para conseguir otras cosas. Entonces es un cambio de mentalidad. Como que te voy entendiendo, no sé si por ahí van. Como que me ayuda yo pensaba en esta imagen. Yo no voy a entender eso de cultura vocacional, no sé si te referías, más o menos a lo que nos indicaba el viernes, ¿cierto? Primero cultivar lo que es, no tanto buscar vocaciones para hermanos religiosos o laicos, sino primero buscar una vocación, o sea, tratar de entender la cultura vocacional como aquella cultura donde primero formemos, ayudemos con los conocimientos que tenemos, 10 años como mínimo, ayudar a formar seres humanos. Yo creo que si formamos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de no ir a buscar siempre vocaciones para nosotros, sino buscar la idea de que primero se formen como humanos, luego después cristianos, y recién, si Dios permite y contagia y hace dar cuenta que es la vocación oblata, pues bienvenido para nosotros. Yo creo que caminando en ese camino, pues no estamos fracasando en la cultura vocacional, estamos sembrando una cultura vocacional, y no solamente en jóvenes, sino también en personas mayores. Nosotros hacemos un trabajo allá donde estamos en la misión, donde vamos a la cárcel y vamos en busca de personas, incluso vienen personas, nos dejan sus cosas, se sienten identificados con nosotros, nos dicen, nos gustaría ir pero no podemos, por favor lleve esto. Y esas son las personas que nos traen a otras personas, son las que buscan también ayuda, nos acompañan a las cárceles, nos acompañan a los hospitales, y eso contagia a las mamás, a los jóvenes, y de pronto incluso también me parece algo bueno, algo que me aconsejaron cuando yo estaba comenzando para ser promotor vocacional, me decían, bueno, tus candidatos diles ven y verás, y que te acompañen en la promoción vocacional. Al menos yo tenía dos candidatos, uno lastimosamente se fue, pero el que continúa con nosotros lo llevo a hacer promoción vocacional, lo llevo a hacer mis diferentes actividades, y de alguna manera
él me dice, mira, yo leo lo que tú me dices, pero ahora palpo lo que tú me estás diciendo que ustedes hacen, cómo se hace la promoción vocacional. Y no me dice, mira, ahora yo aprendo más de lo que tú explicas, enseñas, de lo que yo he logrado leer en los afiches que tú me has dado. Yo creo que de alguna manera, pues tratar de aplicar eso, no contagiar, no solamente con palabras, libros, sino haciéndoles participar en nuestras diversas actividades. Y recordando siempre que la vocación no la damos nosotros, simplemente somos personas que ayudan a que esa persona descubra si es o no es esa vocación de religioso, y Dios le permitirá darle. Nosotros solamente somos aquellos que hacen que esa semilla que Dios ha puesto en el corazón de las personas, pues vaya vamos colocando un poquito de abono, de tierra, como decía aquí el hermano, ¿no es cierto? Para que de esa manera, esa semilla que ha puesto Dios en su corazón, pues florezca y crezca y dé frutos. Muchas gracias. ¿Por qué no tomamos un pequeño descanso, verdad? Y regresamos a platicar. Gracias a Pepe.